Muy buenos días, bienvenidos al webinario de priorización de la investigación, guía para utilizar la nueva herramienta Matching QM. Les doy la bienvenida, yo soy Luis Gabriel Cuervo, el asesor principal en investigación para la salud de la Organización Panamericana de la Salud. Al final de la sesión, esperamos tener el espacio para hacer preguntas o comentarios y si así lo desean, levantan la mano y activaremos su micrófono. Contamos con la presencia del director del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción, el doctor Sebastián García Saizo, quien hará la presentación. Después de eso, tendremos una presentación sobre la herramienta QM con Cristian Mancilla y después las presentaciones de los países de Brasil y Colombia, de Perú, y tendremos después una discusión y al cierre nos acompaña el doctor Ludovic Reveis de la Unidad de Ciencia y Conocimiento para el Impacto en Salud. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al doctor Sebastián García Saizo, director del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción de la Organización Panamericana de la Salud. Él es exdirector general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud de México fue eh, y es médico con maestría en planificación y financiación de políticas y otra segunda maestría en políticas de salud. Bienvenido, Sebastián. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Luis Gabriel, por la presentación y la oportunidad de estar reunido esta mañana con todas y todos para discutir sobre este tema y, por supuesto, trazar un entendimiento un poco más profundo sobre este tema. Sin, sin hablar o querer tomar muchos minutos de la agenda, que estoy seguro será muy rica por la participación de todos los actores que van a involucrarse. Quiero tan solo brindar un poco de perspectiva. La perspectiva en la que nos encontramos hoy en día en la región de las Américas, en donde el rol de la ciencia, la evidencia y en particular de la investigación ha sido señalada como una de las prioridades que necesitamos atender. Esto desde los países y por supuesto en un contexto en donde nos recuperamos todavía de los efectos generados por la pandemia por COVID-19. Esto implica el entender este papel o esta necesidad clara de establecer, identificar, por un lado, y después ordenar cuáles son nuestras prioridades de investigación. Y esto, por supuesto, es parte del trabajo de los estados, de los gobiernos, y que podamos también comunicar y asegurar que la investigación que se realiza en los entornos locales, en los ambientes nacionales y, por supuesto, en instituciones particulares, se encuentre en línea con las necesidades de política pública en salud. Es decir, cuáles son estos grandes problemas y cómo vamos a abordar las brechas de conocimiento que se identifican a través de programas, a través de prioridades muy claras en investigación. Esto implica crear agendas de investigación con un proceso amplio de consulta que permita la participación de múltiples actores y que nos permita con esto identificar cuáles son los temas prioritarios para el desarrollo de un país y un contexto específico y también cómo sumar esto a un entorno como el nuestro, el de la región de las Américas, para establecer una ruta compartida y generar el conocimiento necesario para el cierre de las brechas y la toma de decisiones basadas en evidencia en salud. También es muy importante destacar el trabajo que se ha desarrollado en torno al desarrollo de metodologías y herramientas puntuales que nos permiten complementar este proceso. Hoy vamos a presentar uno de estos casos, es la herramienta Matching QM que ya señalaba Luis Gabriel, que complementa las buenas prácticas y algunas de las recomendaciones que tenemos para apoyar el establecimiento de estas agendas prioritarias. Desde las líneas de investigación, cuáles son las líneas de investigación, la generación de las preguntas que puedan ser susceptibles a ser contestadas con estas líneas y avanzar en general en estos temas centrales de la política pública y los sistemas de salud en la definición de estas agendas.
El valor estratégico de todo esto es poder entonces definir y aplicar estas agendas prioritarias de investigación y responder entonces a necesidades que se hacen claras y que además se encuentran en un constante cambio. Es decir, no hablamos de un proceso estático, sino un proceso que nos ayuda a revisitar el establecimiento de estas prioridades y poder, por supuesto, complementar, ajustar este rumbo con aquellas prioridades que surgen o aquellas prioridades que han quedado relegadas en los procesos previos. La sesión de hoy pretende, como señalaba Luis Gabriel, familiarizarnos con estas experiencias que ya existen de uso de la herramienta Matching QM y también, ¿no?, familiarizarnos o repasar los recursos que tenemos para construir las agendas de investigación en salud, como una de las prioridades que tenemos en la región y que compartimos en cada uno de los entornos de los países. Esto es parte de la política de investigación en salud de la Organización Panamericana de Salud, es parte de lo que se pretende establecer como una ruta compartida para las Américas y nos importa en este camino escuchar a todos los protagonistas. Y consideramos que ustedes, los que hoy nos acompañan en esta sesión, son una parte fundamental que nos ayudará, uno, a fomentar el uso de estas herramientas, el ayudarnos a conocer cuáles son algunas de las buenas prácticas que existen ya en este contexto y avanzar conjuntamente como región hacia un futuro mucho mejor. Yo agradezco la participación de todos ustedes, agradezco a Luis Gabriel y a todo el equipo por haber logrado la coordinación de este webinario, que espero sea el primero de una serie un poco más amplia y por supuesto transmitir como cierre un mensaje muy, muy cálido de nuestro director, el doctor Jarbas Barbosa, quien tiene la agenda de investigación, la agenda del establecimiento de un contexto en el fortalecimiento de la ciencia y la evidencia en la región como una de las prioridades más claras desde los países. Así que con esto, Luis Gabriel, abrimos el seminario y bueno, yo estoy pendiente para poder participar en las discusiones que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por aportarnos este contexto, el valor estratégico que tienen las agendas en resolver los problemas de salud y desarrollo de los países. Bueno, ahora tenemos el gusto de escuchar a Cristian Mancilla, que nos va a presentar la herramienta QM que estaba mencionando Sebastián. Y Cristian es investigador en el uso de evidencia para informar las políticas públicas y consultor de la OPS. Él es doctor en políticas de salud de la Universidad McMaster y consultor de múltiples organismos internacionales como la OMS, el Banco Mundial y el PNUD. Cristian además tiene pues formación como ingeniero industrial, entonces trae valor agregado de diferentes disciplinas también a todo este proceso. Bienvenido, Cristian, y cuéntanos sobre la herramienta QM. Gracias, Luis Gabriel. Solo confirmar que están viendo bien mi presentación, no en la vista moderador, ¿no? Ok. Está muy bien. Bueno, no, agradecer este espacio y qué bueno que tenemos una gran participación para contar un poco sobre la herramienta que tiene sus siglas en inglés de lo que sale un poco en la parte más de arriba de la presentación, ¿cierto? Que es Matching Policy and Practice Questions to Methodological Approaches, ¿sí? Y les voy a contar un poco cómo voy a empezar desde el contexto y un poco hacia qué es lo que intenta hacer un poco esta herramienta y cómo se va a utilizar un poco en el contexto de la creación de agendas de investigación, ¿cierto? Y por otro lado, introduciendo un poco lo que vamos a ver en este webinario, ¿cierto? Entonces, lo primero que decir es que el proceso para creación de preguntas de investigación, eso todos los investigadores lo sabemos de alguna otra forma, es enseñado como un proceso más bien, un proceso muy importante, que es el primer paso más clave que tenemos que hacer como investigador, pero se presenta más bien como lineal un poco, como un poco el diagrama que sale, ¿cierto?, en esta diapositiva. Pero al final los que trabajamos un poco con tomadores de decisiones, en el contexto más de política pública, nos damos cuenta que al final las cosas son un poquito más complejas, ¿cierto? O sea, es como que es difícil poder traducir un poco qué es lo que se requiere en un punto de vista de política pública o toma de decisión a una pregunta bien formulada, ¿sí? Pero lo cierto es que esta parte es un paso clave, al final es un paso clave para poder como fortalecer un poco los sistemas de evidencia que respondan de forma integrada y de forma como fortalecida a las necesidades en el fondo de la demanda, ¿sí? Y si quisiéramos ver un poco qué es lo que nos gustaría ver de los flujos un poco de evidencia, ¿cierto? Tomé este diagrama de la Comisión Global de Evidencia, ¿no?
donde tenemos arriba los tomadores de decisiones, donde tenemos abajo los productores de conocimiento, ¿cierto? Y al medio está este grupo de intermediarios que son de alguna otra forma entes que tienen algún conocimiento o que operan, digamos, en los dos mundos, de alguna otra forma de conectarlos, ¿sí? Y lo que nos gustaría ver, entonces, como que la demanda, hay una demanda por evidencia, en el fondo, que se pasa desde los tomadores de decisiones a los productores de conocimiento, y hay una oferta que se responde con una producción de conocimiento hacia los tomadores de decisiones, ¿sí? Eh, y esto, hay múltiples formas en cuales estos flujos se puede dar, ¿sí? Pero para mi punto de vista, y lo que nos compete un poco más en este webinar, y por eso agrego esta diapositiva de contexto, ¿sí? Es que las agendas de investigación son un instrumento crucial que tienen los gobiernos y que tienen en el fondo los países para comunicar cuáles son las prioridades de un país y cómo eso se puede ser respondido por la investigación local, ¿cierto? En un tema determinado. Y si bien múltiples gobiernos se han embarcado en varios, como proyectos para poder determinar agendas de investigación, lo cierto es que cuesta mucho poder implementar al final y tratar de traducir un poco estos grandes temas que son prioritarios para un país, estas líneas de investigación, en preguntas de investigación que al final es el lenguaje un poco que los tomadores de decisiones van a conversar y van a poder tomar al final para realizar algún proyecto investigativo en específico, ¿sí? Y OPS ha desarrollado múltiples como actividades para poder promover un poco la creación de agenda y uno de ellos es lo que le mostramos, lo que muestra un poco de esta figura, que es es un checklist de buenas prácticas al final para la producción de agendas de investigación en salud, ¿sí? Entonces vamos un poco a la herramienta, ¿sí? La herramienta intenta resolver un poco, conectar estos problemas que he esbozado un poquitito ahora en esta introducción, ¿sí? Mediante dos pasos críticos, ¿sí? Primero, trata de convertir, en el fondo, una necesidad de un tomador de decisión, ¿cierto? Que no necesariamente tiene la forma del lenguaje que los investigadores hablan, ¿sí? Que es la pregunta de investigación, y la trata de convertir en esta pregunta de investigación. Entonces, trata de convertir una necesidad específica que yo como que represento como un botón de ayuda, ¿cierto? En una pregunta de investigación bien formulada, ¿sí? Ese es el paso uno un poco que realiza esta herramienta. Y la segunda parte es, dado que ya tenemos una pregunta de investigación bien formulada, tratemos de buscar cuál herramienta dentro de esta caja de herramientas nos va a servir de mejor forma para responder a esta pregunta, ¿sí? Y estas cajas de herramientas son las distintas metodologías. Entonces, del pool de investigadores que tengamos en un contexto específico, ¿cierto? ¿Cuáles son las metodologías que mejor responden a esta pregunta específica? ¿Sí? Y la herramienta está estructurada alrededor de 40 tipos de preguntas distintas que están estructurados en 15 objetivos que a su vez están agrupados en 4 etapas de la toma de decisiones que responden un poco al marco conceptual del ciclo de política, ¿cierto? Clarificar un problema, encontrar opciones para responder a esos problemas, implementar una opción y monitorear y evaluar finalmente, ¿sí? Entonces, con un ejemplo muy rápido, cómo se ve un poco tenía pensado, le voy a dejar aquí justamente, de hecho, del chat, el link disponible para la herramienta que se puede navegar directamente de forma virtual. Y básicamente la herramienta funciona en la plataforma de una forma que uno toma un ejemplo, por ejemplo, que queremos saber la baja cobertura de vacunación contra influenza o nuevos pacientes en lista de espera. Tenemos una necesidad que queremos aclarar un problema. Si navegamos las distintas como opciones o las distintas como objetivos que tiene la parte del problema, ¿cierto? Nos damos cuenta que hay una específica que es para describir un problema y su magnitud, ¿sí? Ahora bien, si entramos dentro de esto, las grises son los tipos de preguntas, ¿sí? Y si abrimos algún tipo de pregunta, vamos a ver, por ejemplo, la incidencia, si queremos saber incidencia como un tipo de pregunta, vamos a ver que la herramienta nos entrega una descripción de este tipo de preguntas, algunos ejemplos y por último las aproximaciones metodológicas que mejor responderían a esta pregunta, ¿sí? Y ese es el segundo paso un poco de lo que les hablaba antes cuando presenté un poco la herramienta, ¿sí? Si tomamos otro ejemplo más relacionado con opciones, ¿cierto? Queremos buscar opciones potenciales, por ejemplo, para reducir mortalidad prematura por cáncer o para fortalecer la resiliencia en la atención primaria. Grandes conceptos, ¿cierto? Que quisiéramos buscar potenciales opciones. No queremos necesariamente saber su efecto, ¿cierto? Solo queremos buscar en el fondo qué es lo que podríamos como poner sobre la mesa para la discusión, ¿sí? Entonces, si vamos a la parte de opción, ¿cierto? A la etapa de encontrar opciones para responder un problema,
vamos a ver que tenemos 4 grandes objetivos y el primero de ellos está relacionado específicamente con encontrar potenciales soluciones, ¿sí? Y si abrimos una de ellas, vemos que nos va a entregar nuevamente una descripción de la pregunta, ejemplos y aproximaciones metodológicas para responder esa pregunta. Entonces, eso es más o menos cómo opera específicamente la herramienta Matching QM en la plataforma. Y, y esta es un poquito las situaciones que hemos visto donde la herramienta podría ser útil y ha sido útil en particular, ¿sí? Entonces la agrupo en 4 grandes grupos, ¿sí? La primera es como aclarar alguna pregunta, es lo que decía al principio, ¿cierto? Tener un botón de ayuda y convertirlo eso en el lenguaje de los investigadores, ¿cierto? En una pregunta bien formulada, ¿sí? Segundo, agendas de investigación, ¿cierto? Que es un poco lo que nos convoca. Tercero, decidir qué metodología utilizar, ¿cierto? O sea, que tiene que ver con la segunda parte un poco que les comentaba, cuál herramienta de esta caja de herramientas va a respondernos de mejor forma a la pregunta que ya tenemos formulada. Y por último, si tenemos como conjuntos de evidencia, ¿cierto? ¿Cómo podemos estructurarlo esos alrededor de los tipos de preguntas que están tratando de responder, ¿sí? Pongo en negrita específicamente los casos que van a ser mostrados hoy día, ¿cierto? Tenemos uno en Chile, ¿cierto? Que lo van a mencionar ahora. Y segundo, tenemos otro en Brasil que también se va a presentar como parte de este webinar, ¿sí? Y esperamos también que nos cuente un poco Perú al final su experiencia en la creación de líneas de investigación en este contexto. Tengo mis 2 últimas diapositivas que es específicamente para este webinario, ¿cierto? Sobre las agendas de investigación. Lo primero hay que decir que el contexto de ocupar la herramienta para facilitar la producción de agendas de investigación tiene que ver con la primera parte que les mencionaba, que es como tratar de convertir al final una necesidad o líneas estratégicas de investigación en preguntas de investigación bien formuladas, ¿sí? Esa es como la idea. Y cómo ha sido utilizada y cómo creemos que tiene como algún sentido de poder como canalizarlo, ¿sí? Es en 2 fases importantes, ¿sí? Entonces, que van a expandir por un lado al principio y la segunda fase va a contraer, ¿sí? Entonces, la primera fase, lo que queremos hacer con la herramienta es tratar de asegurarnos que estamos considerando todas las preguntas potenciales en algún tema específico. Entonces, vamos a tomar una línea de investigación específica y vamos a detallar todas las preguntas potenciales, los tipos de preguntas que podrían ser relevantes, ¿sí? Y esto generalmente se realiza con un proceso de brainstorming que puede ser estructurado o no, ¿sí? Y a través de la herramienta vamos a clasificar un poco esos tipos de preguntas para en la segunda fase tratar de priorizar cuáles son las más importantes y las más relevantes de acuerdo a lo que ya haya disponible por un lado y segundo a lo que sea prioritario un poco para el país, ¿sí? Entonces, operan esta segunda parte probablemente es mucho más relacionado a un proceso participativo en el cual incorporamos una multiplicidad de actores involucrados que puedan contribuir un poco a priorizar esta gran lista, ¿sí? Entonces, esta es mi última diapositiva nomás para concluir, que solo mencionar que las agendas al final son un instrumento muy importante para conectar a los productores de conocimiento por un lado y a los que potencialmente usan ese conocimiento. Segundo, decir que la herramienta de nuevo permite traducir un poco las necesidades de toma de decisión en este lenguaje de los investigadores de una pregunta de investigación. Y finalizar nomás diciendo que durante este webinar vamos a explorar 2 ejemplos prácticos donde la herramienta ha sido utilizada, además de la experiencia de Perú, ¿sí? que nos va a contar el proceso que realizaron para crear líneas prioritarias de investigación. Con eso dejo a Luis Gabriel nomás para que continúe en la moderación del siguiente panel. Está bien, Luis Gabriel. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristian. Muy buena la presentación. Nos das una idea de cómo la herramienta puede contribuir a enfocar esto en una forma sistemática y seleccionar las herramientas adecuadas. Entonces tenemos ahora el panel y vamos a comenzar. Le voy a pedir a Tito y Pizarro y a José Iribarne que nos den unas presentaciones de unos 5 minutos, no más de 7, de su experiencia en Chile con la definición de preguntas de investigación. Tito es médico pediatra, magíster en ciencias médicas, académico de salud pública de la Universidad de Santiago de Chile. Tito, tienes el micrófono y ahora presento a José cuando le pases la palabra. Ok, muchas gracias. Mira, la idea del enfoque es para aprovechar bien estos 10 minutos, voy a hacer paso inmediato a José.
La idea es poder mostrarles un poco cómo utilizamos la herramienta en Chile en un proceso que estamos viviendo como país, que es el proceso de reforma en salud, y que hay un aspecto de la reforma en salud que tiene que ver con la autoridad sanitaria, ¿ah? Con el rol rector, el rol regulador, el rol de vigilancia, el rol de fiscalización y control. Ese espacio de la salud pública, hay poca evidencia sistematizada cuáles son las buenas políticas públicas que hay que enfrentar. Entonces, en esa perspectiva, iniciamos un proceso de búsqueda de información, de evidencia y de experiencia eh, que nos permitiera proponer modelos de fortalecer la autoridad sanitaria chilena en un contexto del Chile que vivimos bajo una reforma de salud. Entonces, inmediatamente nos contactamos con Cristian e hicimos esta necesidad de ocupar la herramienta con los tomadores de decisión a nivel de la autoridad sanitaria chilena, y es la experiencia que les vamos a contar ahora en breves minutos, y luego a ver si nos da el tiempo de poder comentarla con quienes están escuchando un poco las lecciones aprendidas, que es lo que a nosotros nos parece más interesante de ocupar herramientas de este tipo y ponerlas al servicio de la búsqueda de información, la búsqueda de evidencia y sobre todo también de poder identificar qué tipos de ámbitos de la investigación necesitamos para responder ciertas preguntas que tenemos. Con eso quiero presentar a Josette del equipo del Ministerio de Salud, desde la Comisión de Reforma, y quien ha coordinado desde el Ministerio de Salud este proceso de investigación. Josette. Muchas gracias por la invitación. Es un tema muy interesante. Contarles en breve, bueno, como parte de las reflexiones que quizás debíamos haber trabajado inicialmente con Cristian. Nosotros en el marco de la reforma vino una solicitud de la ministra respecto a hacer un análisis de la autoridad sanitaria post-COVID, como ustedes decían, como los aprendizajes también que hubieron respecto a la función rectora en el COVID, a los temas también de autonomía, politización de los temas, por decirlo de alguna forma, y cómo fortalecer en esa línea en una preparación para una pandemia, pero también al mismo tiempo en el marco de 20 años de nuestra anterior reforma, donde hubo una separación de funciones, y en los procesos de descentralización. Cuando decidimos hacer esta investigación, primero hicimos un análisis en un amplio, o sea, muy amplio en el ministerio, y fue muy difícil acotar la pregunta. ¿Y a qué íbamos, a qué temas específicos íbamos a abordar? Habíamos hecho varios procesos anteriores de evaluación de la reforma y necesitábamos mayor granularidad para poder hacer recomendaciones tanto en el marco de una modificación de regulación, pero también en términos administrativos. En esa etapa, cuando ya teníamos algún grado de definición, que es lo que comentó Tito, empezamos a trabajar con Cristian. Nosotros tenemos una comisión donde en conjunto con miembros del ministerio, pero también representantes de la Escuela Formadora de Salud Pública, fuimos construyendo la metodología. En ese sentido, Cristian, con esta herramienta nos ayuda a montones eh, a definir los aspectos que eran relevantes, que nos podían permitir esta granularidad. Algunos temas eran, por ejemplo, descentralización, autonomía y estas funciones que señalaba Tito, pero eso no es suficiente, o sea, eso también sería infinito. Entonces, la herramienta en ese sentido nos permitió ir acotando, ¿no? Con esta cadena de reflexión o de análisis que demostraba Cristian, qué aspectos de eso podían ser importantes, ¿no? Y en ese sentido, ver con qué instrumentos dentro de la revisión de evidencia podíamos tener información sobre los marcos conceptuales que nos iban a guiar en este análisis y en cuál es la evidencia, que en este caso decidimos que fueran estudios de caso, ¿no? Donde, en qué tipo de modelo se implementaban o podíamos encontrar ejemplos para hacer este fortalecimiento de la autoridad sanitaria. En ese sentido fue muy interesante. Y lo otro señalar es que este es un estudio que tiene tres elementos o componentes, un cualitativo, revisión de evidencia y también
cuantitativo y cualitativo, como decía, y también esta reflexión al mismo tiempo nos sirvió con esta herramienta para alinear los instrumentos, ¿no? Las reflexiones que hicimos para revisión de evidencia también fueron las preguntas con los miembros del comité, nos permitieron ir alineando para una síntesis posterior de la investigación la evidencia que recogíamos con los instrumentos cualitativos con los que íbamos a recoger la información. Entonces, en ese sentido, valoramos muchísimo el instrumento. Yo creo que es muy interesante. Bueno, conversamos con Cristian, quizás hacer una conversación más amplia en el ministerio, porque es un instrumento que nosotros lo usamos para algo muy acotado, pero que es muy interesante como es objetivo para una mirada mucho más amplia. Lo dejo hasta aquí para que el resto también pueda hacer su opinión y para que podamos conversar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Disculpen que me tardé un momentico en poder activar el micrófono. Muy buena la presentación, nos da una idea del valor estratégico que tiene el instrumento, de cómo ayuda a mantener un proceso sistemático y, como decía Cristian, a abrir el embudo y volverlo después a acotar. Gracias, Tito y Josep. Bueno, vamos a invitar ahorita a la presentación de Duilio Fuentes y Joel Roque Enríquez en Perú para que nos cuenten del proceso que ellos tuvieron en la definición de sus líneas nacionales de investigación en salud para de aquí al 2030 y los elementos que consideraron en su implementación. Entonces, bienvenidos. Eh, Joel es médico cirujano, epidemiólogo con formación en estadística e investigación y miembro de la Dirección de Investigación e Innovación en Salud del Instituto Nacional de Salud. Y Duilio es médico cirujano con especialidad en medicina interna. Él tiene una maestría en bioética y en gestión estratégica de la calidad, de auditoría médica por la Universidad de San Martín de Porres y es el subdirector de investigación e innovación de la Dirección de Investigación e Innovación en Salud del Instituto Nacional de Salud. Entonces tienen ustedes el micrófono. Muy buen día con cada uno de ustedes. Les saluda Joel Roque. A mi derecha se encuentra el doctor Duilio Fuentes. Gracias por la invitación y vamos a iniciar con esta presentación. Espero que el audio esté bien y que nos estén escuchando adecuadamente. El proceso, este es el último proceso. Ya nosotros en el país, en Perú, venimos realizando varios procesos de identificación, tanto de prioridades nacionales de investigación. En este año, debido a un documento normativo, le hemos denominado líneas nacionales de investigación. Está a punto de aprobarse con una resolución ministerial por el ministro de Salud aquí en Perú y comprenderá el periodo 2025-2030. Entonces, de manera bastante concisa, mencionarles que los procesos que hemos llevado a cabo, nosotros las definimos como el resultado de un proceso en base a metodologías participativas que facilitan deliberación y consenso en temas de investigación. Y esto tiene que estar en concordancia con la realidad nacional, regional, local y el marco político y técnico normativo vigente. Tratamos de ser lo más inclusivo posible y no solamente a personas o institutos o instituciones o entidades del sector salud, sino también invitamos a personas y a representantes de otras instituciones. Tenemos ya algunos términos que hemos venido definiendo a lo largo de los procesos, una mesa de trabajo. A veces esta mesa de trabajo es presencial y a veces también por la facilidad de la tecnología tenemos mesa de trabajo de tipo virtual. A veces usamos un moderador. Cada proceso tiene sus particularidades y tenemos un moderador / secretario técnico. Quien modera también es quien consigna la información en una laptop. Definimos que es una prioridad nacional en salud para nosotros porque hay una norma en el país, es un problema en salud y para ser más explícitos está agrupada en 3 dimensiones, en enfermedades y daños, servicios de salud, condiciones de vida y trabajo. El problema en salud, podríamos mencionar uno, tuberculosis, otro problema en salud, accidentes de tránsito, mortalidad materna, etc. Y Perú identificó mediante un proceso también aparte liderado por el ministerio y lo aprobó en marzo del 2024 los problemas de salud priorizados, que serían las prioridades nacionales en salud, y no que hay que diferenciarlo con las prioridades o líneas nacionales de investigación. Este es nuestro paraguas, el marco.
qué es una necesidad de investigación y qué es un experto en salud pública. Tratamos de definir todos estos términos para que el proceso se lleve a cabo de la manera más objetiva posible. También nos basamos en la Organización Mundial de la Salud. Esto es como una referencia de los 5 tipos de investigación, porque cuando uno intenta identificar las investigaciones que se quiera realizar o la evidencia que uno necesita, pues tiene que calzar en uno de estos 5 tipos. El tipo 1 básicamente es si es que carecemos de evidencia respecto a la magnitud o distribución del problema. El tipo 2 es para tratar de entender las causas o los determinantes del problema. El tipo 3 tiene que ver con el desarrollo de soluciones o intervenciones. El tipo 4 para realizar el traslado de estas soluciones en evidencia o evidencia en políticas. Y el tipo 5 ya es para valorar el impacto de una posible solución o intervención. Entonces, nos sirve muy bien para que los participantes puedan orientarse y decir en cuál es la evidencia que están necesitando. El último proceso, reitero, cada proceso ha tenido sus particularidades, ha sido organizado en 4 fases. Como ven ustedes, ahí está descrito las 4 fases. De manera muy rápida y sucinta les vamos a mencionar cada una de ellas y qué se consiguió en cada una de ellas. Pero sí hago énfasis que en estas 4 fases hay participación de distintas personas. Y básicamente nosotros diferenciamos lo siguiente. Un decisor, que es una persona que tiene un puesto importante para la toma de decisiones respecto a qué se implementa, en qué se va a destinar el dinero. Ejemplo, representante del Ministerio de Economía y Finanzas, el ministro, el viceministro, el presidente del Instituto Nacional de Salud y de otros sectores, etc. Entonces, los decisores. Expertos, alguien que ha trabajado sobre la problemática que se está identificando, tiene muchos años trabajando en el área. Investigadores, personas que tienen una producción científica importante en ese problema. Y finalmente, sociedad civil. Cabe recalcar que puede haber una persona que a su vez es un decisor, también es un experto en el tema y probablemente sea un gran investigador, pero con estos 4 criterios nosotros tratamos de mapear a nuestros participantes en las diferentes fases. En la fase 1, básicamente nosotros definimos cuáles son esos problemas de salud en los que queremos identificar las líneas nacionales de investigación. Ese es el primer punto. De todos los problemas de salud que tiene el país, ¿cuáles son los más prioritarios? ¿Sobre cuáles vamos a trabajar? En la segunda fase, básicamente dentro de cada problema sanitario identificado, nos trazamos metas. Esto es hasta el 2030. Entonces, ¿cuáles son las metas que queremos alcanzar mediante la evidencia científica al 2030? En la fase 3, lo que ya se plantean son las necesidades de investigación. ¿Qué se debe investigar dentro de ese objetivo trazado, dentro de ese problema identificado? Y obviamente aquí hacen una lista, que podríamos decir como una agenda. Y en la fase 4 se prioriza esa lista. Hay una priorización en base a criterios de dicha agenda identificada en la fase 3. Y esa lista priorizada es lo que es el producto de la fase 4 y lo que denominamos nosotros las líneas nacionales de investigación en salud. Entonces, rápidamente contándoles este último proceso. Esto es el documento, la resolución ministerial que Perú en el año 2024 identifica 53 problemas de salud prioritarios para el país, que están agrupados en enfermedades y daños, son 22 problemas, en servicios de salud, 21 problemas, y en condiciones de vida y trabajo, 10 problemas más, un total de 53. Como ven ustedes, en enfermedades y daños, disculpen que la letra esté pequeña, el problema 22 es tuberculosis, el problema 20 son neoplasias malignas, y así podríamos mencionar algunos. ¿Cuál fue el resultado de la primera fase de este proceso? Pues sí, llegaron a priorizar 8 problemas de enfermedades y daños, 6 problemas en el sistema de salud, servicios de salud, y 3 problemas en condiciones de vida y trabajo. En total, de los 53 problemas iniciales, se identificaron 17. Y sobre esto se trabajó las líneas nacionales de investigación en salud. Entonces ya tenemos ahí 17 problemas identificados. El siguiente fue la fase 2. En esta fase 2, el objetivo es formular justamente esto, las metas que queremos alcanzar al 2030, que le denominamos nosotros objetivos estratégicos. A manera de ejemplo, uno de los problemas, si vemos aquí, es inseguridad alimentaria.
En condiciones de vida y trabajo, el ítem 8, inseguridad alimentaria, es uno de los que quedó priorizado. A manera de ejemplo, dentro de inseguridad alimentaria se formularon estos 3 objetivos estratégicos. Es lo que buscamos alcanzar al 2030, estos 3 objetivos. De los 17, como ven en amarillo, se formularon en total 61 objetivos estratégicos con un mínimo de 3 y un máximo de 6 por cada mesa de trabajo, por cada problema identificado. Entonces, esto es importante porque si no, el planteamiento de las investigaciones no tiene un norte. Entonces, el objetivo nos permite ya tener un paraguas mucho más claro de decir en qué queremos plantear nuestras investigaciones. En la tercera fase, una vez que ya tenemos, seguimos con el ejemplo de inseguridad alimentaria, identificado un problema y planteado el objetivo estratégico. Aquí el público que está participando puede hacer algunas precisiones. Lo que está en azul es que hicieron alguna precisión al objetivo estratégico y la meta en esta fase es identificar qué queremos investigar para alcanzar dicho objetivo. Y aquí se plantean 7. Entonces, en total, recuerden que son 17 problemas, se formularon 317 necesidades con un mínimo de 2 y un máximo de 9 por cada objetivo estratégico. Entonces, esto es como que la relación cruda de lo que se debe investigar dentro de cada objetivo, dentro de cada problema para el país. Y en la última fase, ya en base a criterios que nosotros tenemos muy bien identificados, se priorizaron los 3 objetivos o las 3 necesidades con mayor puntaje. Y ahí ven ustedes que en inseguridad alimentaria, para el objetivo estratégico 1, quedaron esas 3 necesidades de investigación, que vendrían a ser parte ya de las líneas nacionales de investigación en salud. Este proceso ya lo venimos realizando aproximadamente cada 6 años, a veces cada 5 años, y a veces por temas un poco de índole político podría ser cada 7 años, ¿no? Pero intentamos de que apenas termine el proceso anterior, esta va a ser hasta el 2030, idealmente el 2029, a términos del 29 ya debería estar trabajándose el nuevo proceso. También hubo, esto sería el resultado que ya les he descrito, pero también hubo un comentario de un panelista anterior donde mencionó que una de las grandes limitaciones que se ha visto, sobre todo en países de medianos y bajos ingresos, es la falta de un proceso de implementación. O sea, tenemos una norma, logramos aprobarlo, pero hay poca evidencia de cuánto se ha podido implementar. Entonces, ahí podemos mencionar esto como una revisión sistemática, donde la conclusión de este artículo es que a pesar que la mayoría de las iniciativas destacaron la importancia de la difusión y la implementación de las prioridades, pues hubo evidencia limitada de estrategias para hacerlo. Este es un reto que hemos venido luchando aquí en el país. Se ha logrado algunos aspectos. Por ejemplo, nosotros tenemos a CONCITEC, que es la Autoridad Nacional de Investigación, no solo en salud, sino en todos los ámbitos. Y ellos, cuando lanzan sus fondos concursables, ya está por norma, ponen a concursar, cuando hablamos de temas en salud, las prioridades nacionales o las líneas nacionales de investigación identificadas por el Instituto Nacional de Salud a la cual pertenecemos. Entonces, eso es una ganancia. Y esta relación también es considerada por universidades en el país para temas de la tesis, cuando van a hacer una maestría, un doctorado, lo toman como referencia, ¿no? En tuberculosis, nosotros tenemos una dirección, que es la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis. También las investigaciones que ellos intentan promover e impulsar están en el marco de las líneas. Entonces, ¿hay una ganancia en la implementación? Sí. Sin embargo, sigue siendo un problema mucho mayor. Hay otras variables que no es tema del análisis actual, podría ser discusión en otro escenario, pero tiene que ver con el recurso humano que tiene el país, con la infraestructura que tiene el país, cuán fortalecido tenemos nuestro Sistema Nacional de Investigación en Salud, la colaboración que puede existir al interno y la colaboración que existe entre nuestras instituciones que hacen investigación con otras instituciones en el mundo. Es una red de investigación. ¿Cuán desarrollado tenemos esa red? El presupuesto que destina el Estado para investigación y las diferentes instituciones, cuánto presupuesto tenemos, etcétera. Podríamos ir mencionando ahí varios aspectos a considerarse para una adecuada implementación. También a lo que mencionó en la formulación de preguntas, queda claro que una prioridad como la que estamos viendo ahorita en pantalla, dentro de esto que tiene 415 puntos, dentro de esa necesidad priorizada, se pueden formular para esa necesidad diferentes investigaciones, que ya vendría a ser una pregunta de investigación puntual. Entonces ahí pueden calzar 3, 4, 5 diferentes investigaciones. Lo mismo para cada necesidad.
Cómo formular esa pregunta también tiene que haber múltiple análisis, ¿no? ¿Cuán viable es? ¿Quién va a hacer el presupuesto de esa investigación que se está formulando? ¿Cuál es el recurso humano que lo va a llevar a cabo? ¿Qué se necesita en el terreno? Bueno, etcétera. Podríamos mencionar eso para no abarcar más tiempo de lo que nos han asignado. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Eh, nos han dado otra serie de elementos. En este caso, pues se utilizó un abordaje diferente y se hizo también este proceso de llegar a perfilarse con un número pues, más limitado de preguntas sobre tres pilares que tienen la lista. Eh, Creo que esto nos da elementos para tener una conversación ahora. Tenemos, eh, tenemos invitada también a Laura Boeira, directora ejecutiva del Instituto Veredas, que es una ONG brasileña dedicada a la traducción del conocimiento para políticas sociales. Ella es la codirectora del Hub de Evidencia de Latinoamérica y Caribe y miembro de la Fundación Brasileña por las Evidencias. Laura estaba viajando y parece que tuvo algún problema con la conexión. Es muy precavida y nos mandó la grabación de su presentación. Yo voy a proponer aquí un ajuste en la agenda en el cual lo que vamos a hacer es incorporar la grabación y presentarla al final y la vamos a incorporar en la grabación de este evento. Hola, buenos días. Quizás quiero presentarle un poco de nuestra experiencia utilizando la herramienta de Matching QM para el contexto de Brasil. Me llamo Laura, soy la directora de Instituto Veredas. Nosotros somos una organización no gubernamental que trabaja con traducción de conocimiento para políticas sociales. Y estamos trabajando con el gobierno federal hace unos años, pero justo el año que pasó empezamos a trabajar más con dos ministerios de derechos humanos y de desarrollo agrario y agricultura familiar, que estaban empezando su proceso de tener una unidad de evidencias. Entonces la herramienta fue muy útil para eso y voy a les contar un poco. Bien. Entonces, la utilizamos con el Ministerio de Derechos Humanos bajo una red que fue creada, que es una red de investigación del Ministerio de Derechos Humanos que se llama RENEDH. Esta red tiene como tomadores de decisión a nivel federal y también de los estados. Hay investigadores de distintas universidades y hay organizaciones de la sociedad civil, todas trabajando para responder a temas prioritarios de política en derechos humanos. Justo ahora, en inicio de 2025, hubo el lanzamiento de los primeros mapas de evidencia de respuesta a las preguntas prioritarias, entonces es bonito ver cómo avanzó. Utilizando la herramienta de Matching QM en este contexto fue que escuchamos los responsables de las políticas a nivel federal sobre sus prioridades y ahí hicimos como una coincidencia entre sus prioridades y el ciclo de políticas que la herramienta presenta. Y pasamos después para uno de esos temas prioritarios, que era el tema de la violencia de las policías, a hacer un taller con organizaciones de la sociedad civil que también producen conocimiento sobre ese tema para comprender un poco más sobre sus prioridades también acerca de la letalidad policial, uno de los temas que salió más prioritario. Y ahí hicimos toda una sesión de intercambio con una lluvia de ideas, con una combinación entre las ideas que salían y el uso de la herramienta para que las personas, tanto los tomadores de decisión cuanto los investigadores e investigadoras, pudieran comprender un tema que les parece prioritario, cómo ponerle en diálogo con la herramienta y con el ciclo de política. Después de ese taller, esa sesión de intercambio, les dimos como un poco más de tiempo para revisar las diapositivas que teníamos con como todos los momentos de la herramienta del ciclo de política para que pudiesen como otras preguntas prioritarias, agregasen comentarios
Eso después informó el trabajo de un grupo de trabajo en construir una síntesis de evidencia sobre el tema de letalidad policial. Entonces fue súper interesante porque la elección de los tipos de evidencia, de la metodología para hacer esa síntesis, todo ocurrió después de hacer ese ejercicio de priorización y de coincidir los temas de la priorización con las herramientas. También hicimos con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar talleres para escuchar diferentes áreas técnicas, de modo a construir una agenda nacional de investigación en desarrollo agrario y agricultura familiar que fuera impulsada por los retos actuales del ministerio. Entonces hicimos talleres en línea, todo con conexión remota con tomadores de decisión que hoy trabajan en el ministerio para reflexión sobre cuáles problemas de política que más enfrentaban. Utilizamos la herramienta Problem Driven Iterative Approach, PDIA, para ayudarles en eso. Después hicimos una priorización porque por supuesto que identificaron muchos y muchos retos, pero nos interesaba llegar a los más prioritarios para esa agenda. Entonces, esa priorización utilizamos la matriz de gravedad, urgencia y tendencia, la matriz GUT. Y ahí, bajo a los temas más prioritarios, utilizamos la herramienta MagiCam para comprender. Este tema está más a nivel de comprender datos sobre ello, de buscar soluciones, de implementar soluciones o de hacer una evaluación, y un monitoreo de más largo plazo. Entonces, ¿qué tipo de momento del siglo de política y qué tipo de evidencia necesitan ustedes? La mayor parte de los problemas ahí estuvieron en el estadio muy inicial de comprensión. Entonces, una fala muy común entre los tomadores de decisión fue no tenemos datos que basten para comprender la dimensión de este problema. Y ahí salimos entonces con unos, si bien me acuerdo, como 30 problemas prioritarios para componer esa agenda y con ya una conexión entre el problema y el tiempo del ciclo de política que se encuentra para ayudarles entonces a saber si necesitan más datos primarios, más datos secundarios. Entonces, súper interesante. Y el Ministerio de Desarrollo Agrario también utilizó eso para hacer una clasificación de un mapa de evidencia exploratorio sobre conocimiento sobre desarrollo agrario y agricultura familiar, haciendo también la clasificación con los temas prioritarios y el momento del siglo que estaba. Entonces, súper interesante que los dos ejercicios con la herramienta generaron otros productos de evidencia después. Bien, entonces ahí unas pantallas que tuvimos, Cristian nos ayudó mucho, gracias Cristian, a como traducir todo para portugués, súper importante, y también poder hacer este ejercicio de lluvia de ideas, como ven aquí con los cuadritos amarillos, y un match entre estas ideas y la etapa del siglo de política que está. Bien, ¿qué aprendimos? ¿Qué reflexiones tuvimos hasta ahora? La primera reflexión es que la gente necesita tiempo, ¿sí? Entonces, no es bueno hacer eso con prisa, no es bueno salir una agenda de priorización solo con ideas inmaturas. Ah, no se apresure. La mayor parte de los investigadores no están familiarizados con una idea de ciclo de política y la mayoría de los tomadores de decisión tampoco tienen idea de cómo plantear preguntas de investigación. Entonces, hacer esta armonización y la herramienta es súper buena para eso. Toma un poco de tiempo. No es bueno ir rápido. Como para el Ministerio de Desarrollo Agrario hicimos 6 talleres de 2 horas, escuchando como grupos menores para que todos tuvieran tiempo de pensar y poner sus dudas. Entonces, así fue mucho mejor que hacer como en 2 horas sacar todas las respuestas.
otro aprendizaje es que es necesario garantizar un espacio para que la gente se desprenda, ¿sí? Entonces, tener como un espacio de lluvia de ideas, tener un espacio más libre para hablar de los retos, porque muchas veces, en especial cuando están hablando con tomadores de decisión, son personas que tienen muchos problemas todos los días con una montaña de problemas. Entonces, si ya pasamos muy rápido a la tarea y la herramienta, van a tener más críticas que si empezamos con un espacio más libre, para que hablen de todos los problemas y ahí hacemos ejercicios para que esos problemas se conecten con la herramienta, porque la herramienta es mucho más en verdad un interés de nosotros que de ellos, ¿sí? Entonces, para ellos lo interés es solucionar sus problemas. La herramienta para nosotros es un camino para solución, pero no se queda tan obvio al inicio. Entonces, súper importante tener un tiempo más libre de hablar de los problemas, de hacer una lluvia de ideas y ahí pasar a la priorización que... Bien, es difícil priorizar, sí, son muchos problemas. En verdad, la mayoría son prioritarios, pero utilizar esa otra herramienta que es la matriz GUT de gravedad, urgencia y tendencia nos ayuda a hacer un diálogo que no es que haya problemas ah, que no sean prioritarios. Todos tienen su prioridad, pero algunos, si nosotros no actuamos ahora, van a quedarse más graves muy rápido, van a quedarse más urgentes, tienen una tendencia de una peora muy grande. O algunos tienen una tendencia de quedarse más o menos así, y así ya es hace 20 años, un problema más crónico, pero otros son problemas más agudos. Entonces, tener esa comprensión de cuál problema actuar es súper importante. Por ejemplo, por supuesto que la alfabetización en educación es un problema histórico súper importante en Brasil, pero cuando tuvimos la pandemia de COVID, lo más importante es saber si cerramos las escuelas o no. Entonces, este se quedó un problema más prioritario que la alfabetización, mismo que la alfabetización sea prioritaria y sea grave, pero la tendencia no era de una peora tan rápida cuanto mantener las escuelas abiertas, ¿sí? Y al fin, creo que una cosa que la herramienta ayuda mucho es para hablarnos de la importancia de desarrollar investigaciones que sean útiles para dar información a las políticas. Entonces, es una buena herramienta para aplicarla con tomadores de decisión junto a investigadores para crear como un ambiente más positivo para que las personas investigadoras tengan más deseo de producir estudios e investigaciones que dialoguen con los temas prioritarios y, al otro lado, que los tomadores de decisión también comprendan el valor de investir en investigaciones, apoyar investigaciones para llegar a respuestas que tengan quizás más chance de tener éxito, ¿sí? Entonces, utilizar esa herramienta con al menos de estos dos lados, nosotros siempre que posible también invitamos personas de la sociedad civil que se convierte aún más interesante, ¿sí? Es súper importante y es una herramienta de armonía mismo, ¿sí? Entre las prioridades metodológicas de la investigación y las prioridades de siglo de política, que los tomadores de decisión viven. Entonces, algunas reflexiones para nosotros fue siempre muy útil. No utilizamos la herramienta sola, siempre utilizamos con lluvia de ideas, siempre con una otra herramienta de priorización. Nos gusta mucho utilizar también la herramienta de PDIA, que como empiezas con un problema y va hablando de lo que ocurre para que ese problema se quede tan grande, para comprender como subproblemas que quizás también sean importantes, pero es una herramienta muy útil para esa armonización. Entonces, en Brasil fue una gran alegría utilizarla y como les conté, después ya inspiró la creación de productos de evidencia, una síntesis, un mapa de evidencia, ah, que la priorización que la herramienta permitió y la armonización entre metodología y pregunta prioritaria ya nos ayudó a llegar a los productos mucho más rápido, involucrando una red para hacerlos también. Entonces, ahí está.
Espero que ustedes puedan escucharme en vivo, pero si no, ahí está la grabación también. Y es de mis contactos. Si tienen cualquier duda después, Cristian conoce también mucho de esta aplicación y puede hablar con ustedes también. Muchas gracias. Quiero abrir ahora el espacio porque nos quedan 15 minutos para que tengamos una conversación si hay preguntas o comentarios. Quiero invitar también a que nos acompañe aquí en la conversación al jefe de la Unidad de Ciencia y Conocimiento para el Impacto de la OPS, Luis Reyes, porque tiene una experiencia extraordinaria dando apoyo a los países en el proceso de definición de agendas de investigación. Y a Cristian, para que conversemos con los diferentes ponentes y escuchemos de las preguntas de la audiencia que puedan tener sobre estos retos, porque lo que vimos es que son procesos donde fue importante ser plural, traer a la mesa a los diferentes actores y después definir. Entonces, quiero abrir el piso por si hay comentarios, quien quiere intervenir, y estaremos atentos a las preguntas que nos vayan haciendo por el chat. Es súper interesante, o sea, conocer un poco la variedad de experiencias, como ocupando un poco la herramienta en la región. Creo que es un poco el objetivo un poco de este webinar, ¿sí? En un caso en Chile es como de aclarar un poco un tema que generalmente llega así, en el fondo, ¿cierto? Como con la intención de realizar una reforma para fortalecer a la autoridad sanitaria y cómo logramos un poco como traducir eso en preguntas de investigación bien claras que iban a ser respondidas de alguna otra forma con alguna iniciativa de investigación, ¿no? En el caso de Perú me pareció genial el fondo el proceso estructurado que hicieron para llegar a las líneas de investigación. Creo que es encomiable e interesante como lo desarrollaron y lo participativo que se desarrolló en las distintas fases, ¿sí? Entonces, súper interesante y gracias por compartir esa experiencia. Y si puedo compartir lo último nomás de la experiencia de Laura, que es una experiencia muy interesante que hubiese sido genial que hubiese estado, pero mandó sus disculpas, es que es la experiencia en el fondo de ocupar la herramienta para facilitar la creación y la implementación de agendas de investigación, ¿sí? Entonces ahí se aplicó con dos ministerios, ¿cierto? Uno el Ministerio de Agricultura y el otro el Ministerio de Derechos Humanos, en los cuales hicieron un proceso similar al que un poco realizó Perú, con varias mesas de trabajo, con una multiplicidad de expertos y de actores de la sociedad que fueron contribuyendo a las distintas preguntas, y al final la herramienta funcionó como un apoyo al facilitador de alguna otra forma para ir canalizando las preguntas específicas que iba a ser más importante priorizar al final en cada uno de los temas, ¿sí? Entonces, de lo que recuerdo bien, en el Ministerio de Derechos Humanos fue el uso el tema específico que fue ocupado fue el uso excesivo de la fuerza policial, por ejemplo, y en el caso de Agricultura yo creo que fue en un contexto más como amplio al final de los temas que ve en política pública el Ministerio de Agricultura. Pero eso, creo que es un ejemplo súper interesante más allá del área de salud, que es donde fue ocupada la herramienta. Eso puedo reflexionar por ahora, Gabriel. Bueno, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas, pero me pareció que Tito estaba alzando la mano. Sí, me gustaría hacer primero felicitación a Perú, fue un trabajo súper bonito el que mostraron. Yo siempre cuando uno hace que quiere priorizar temas, la complejidad es que al que queda afuera se defienda a morir. Entonces, siempre es bueno tener un instrumento que permita defender la priorización, porque por supuesto el grupo que quedó afuera siempre va a sentir que debió estar adentro. Entonces, yo creo que esta es una reflexión importante en América Latina, porque suele ocurrir que los países priorizan por todo. O sea, no priorizan. Entonces, yo creo que este es un tema de reflexión de América Latina en torno a decir, ya, ok, todo es importante, pero vamos a hacer estas 3 o 4 cosas, que es lo que realmente podemos hacer en función de algunos criterios. Y sobre nuestra reflexión de Chile, que a mí me parece importante transmitirlo al webinar, es que es necesario hacer procesos de identificación con nitidez de cuáles son nuestras preguntas, de cuáles son nuestros problemas, qué es lo que nos duele, porque tendemos a creer y a que lo tenemos súper claro, y tendemos a pensar que basta que un equipo de evidencia, aquí hay en la audiencia mucha gente que se dedica a la búsqueda de evidencia y a hacer estudios de evidencia de política pública,
basta en decirle necesito información. Yo quiero contarle que la realidad de Chile es que teníamos varios documentos de grupos de investigación que habían buscado evidencia comparada, que habían encontrado países con institucionalidad en salud. Entonces, uno se llena de informes, pero que no han tenido en su génesis un cuestionamiento de cuál es la duda, cuál es el problema público que queremos resolver. ¿Ah? Y cuando uno tiene más claridad cuál es la pregunta, es más fácil enfrentar los siguientes pasos, que es, bueno, acotémosla, démosle un marco y qué modelos desde el punto de vista de la evidencia nos permite responder. Y ahí yo quisiera hacer un tercer y último comentario. Todo lo que es la literatura gris, todo lo que es la literatura que aparece en los países y que no está sistematizada en paper. ¿Cómo la trabajamos? Que también es un tema que es importante. Creo que la herramienta también permite utilización de decir estos son los ámbitos que vamos a hacer en búsqueda de evidencia, voy a decirlo más dura, gris quizás no es la palabra más correcta, es información que encontramos de gobiernos, de instituciones, y avanzar a mirar, a responder ciertas preguntas con los estudios de caso. Revisemos bien en función de estas preguntas cómo lo hizo una institución X o un país determinado. Yo creo que esas son cosas que uno va aprendiendo en el sentido de sacar lecciones aprendidas de cosas que hay que hacer en un país, por ejemplo, y cosas que ya o la literatura o la experiencia o la evidencia de algún modelo demuestran que no hay que hacer, que generalmente eso como que lo olvidamos y tienden a no publicarse experiencias fracasadas, que cuando uno hace este tipo de metodología y hace este tipo de descubrir esto tiene hartos efectos que no son tan buenos. No nos metamos en eso. No quiero entrar en casos puntuales, pero trato de hacer esta generalidad que creo que es bueno para nosotros en América Latina darnos cuenta que tendemos a repetir ciertos modelos porque escuchamos que servía y caemos en el mismo hoyo varias veces. Entonces, en esa reflexión es mi tercera y última reflexión. Creo que José tiene la palabra, no sé que me quedo callado. No, yo muy breve y también como para contextualizarlo con los desafíos que se plantean en esta reunión y complementando lo que dice Tito. En primer lugar, darnos cuenta que hay muy poca evidencia respecto a las funciones de salud pública. Y yo creo que eso es muy importante que esté en la agenda de investigación de la región. Y en ese sentido, también hemos tenido una aproximación, y que los resultados del trabajo con Cristian nos han dado cuenta de eso, muy generalista, ¿no? Y ahí como profundizando lo que dice Tito, hay temas que una reflexión de este tipo, con una herramienta metodológica que va acompañando la investigación, que va afinándola y que es muy rápida en ese acompañamiento, quiero decirlo. O sea, nos permitió muy rápidamente ir yendo a los temas específicos, nos da cuenta de problemas que probablemente muchos en la región tenemos y que no los abordamos en una investigación más granulada, no sé si es la expresión. Por ejemplo, los temas de descentralización, por ejemplo, las relaciones en el territorio de cómo se implementan las funciones de salud pública, tensiones dentro de los actores. Yo creo que aporta mucho una herramienta metodológica para tener resultados que nos permitan tomar decisiones en cuanto a mejoramiento, fortalecimiento de la autoridad sanitaria, cuando vamos con una lupa, digamos, específicamente a lo que necesitamos. Y esta herramienta permite eso en algo muy acotado, que es una investigación particular, pero también sirve para eso. Y vuelvo a resaltar lo importante de incluir estos temas, porque hay muy poca evidencia en las agencias de la región. Eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y muy valioso también el punto que trajeron de la falta de evidencia sobre cómo difundir e implementar, que trajeron Duilio y Joel a la conversación, cómo se van llenando estos vacíos. Tenemos preguntas y voy a dejar esto para las reflexiones también de Ludovic, que nos puede informar un poco de este tema de cómo se hace para llevar esto a otros países de la región. Tenemos un par de preguntas en ese sentido y cómo se puede hacer. Pero quiero escuchar de ustedes sobre cómo, qué recomendación tienen para garantizar la participación ciudadana en la priorización de los programas de salud, construyendo sobre lo que presentaron. Si nos pueden decir en un minuto una reflexión que tengan sobre cómo
promovieron esa participación y esa representatividad en los grupos? ¿O qué recomendación tiene? Luigi o Joel, ¿tiene algún comentario al respecto? Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, pues primero recuerden ustedes que nosotros identificamos los problemas en salud. Digamos en tuberculosis aquí en el país ya existen instituciones que están agrupando pacientes, hay líderes ahí, entonces nosotros los contacta y los invita a participar. También tenemos otros como, dependiendo del problema de salud, se van formando asociaciones, grupos de personas. Entonces, de esa manera nosotros contactamos a quienes vamos a invitar, ¿no? Quienes ya vienen trabajando sin ser profesionales de salud, sin ser un médico, sin ser una enfermera, pero están liderando ese campo, están reclamando derechos, están pidiendo que las normas cambien, son invitados porque tienen una voz importante en el proceso. Complementando lo que dice Joel, en experiencias anteriores de la priorización, pues invitamos a gente de comunicaciones, que hace comunicación en salud, que dentro del tema también son muy importantes dentro de la sociedad civil y dentro de lo que son, pues lo que ellos normalmente comunican y pueden calzar muy bien en ese rubro, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más en el panel que tenga algún comentario? Edgar, Muy adelante, José. cortito, digamos, pues, cómo abordamos el tema de participación. Dentro de los temas que priorizamos, con esta mirada de cómo se implementan las funciones, teníamos la función rectora y también, bueno, la creación de políticas, y entonces abordamos en ese marco la incorporación de, esta es una investigación sobre la implementación de las funciones, ¿no? Entonces no son procesos participativos, pero incluimos dentro del cualitativo una evaluación de cómo funcionaban, con entrevistas de representantes de la sociedad civil, cómo funcionaban, por ejemplo, los actores en el territorio, cómo se relacionaban entre sí, y también en la formulación de políticas. Eso, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos quedan 4 minutos en la agenda. Tenemos una pregunta adicional, que es si existen experiencias de colaboración para elaborar una agenda regional a nivel latinoamericano o en países andinos, pensando en la oportunidad de investigación de múltiples países, de estudios multicéntricos. Esto lo dejo abierto si alguno de ustedes quiere comentar, incluyendo Ludovic o Sebastián, por supuesto. Y Ludovic, usted que ha participado en el desarrollo de agendas regionales, cuéntenos un poco. Aprovecho ahí la oportunidad y muchísimas gracias por organizar este webinario. Bueno, las presentaciones excelentes y muy interesantes cada una. De la herramienta como tal específicamente, la aplicación específica en agendas, en el desarrollo de agendas, yo veo dos grandes oportunidades. Una primera oportunidad es precisamente cuando se hacen agendas más regionales, tienen que hacer agendas regionales en temas más específicos. Es decir, cuando yo hago una agenda nacional, es una agenda que cubre muchísimos temas. Entonces el nivel de profundidad al que yo puedo llegar es menor, porque pues no puedo cubrir absolutamente un universo amplio y profundo al tiempo, no acabaría nunca. Entonces obviamente una agenda nacional cubre temas más generales, pero la agenda regional tiende a ser de temas específicos. Por dar un ejemplo, hace algunas semanas hicimos una agenda de... Creo que se cortó la llamada, ¿me están No, escuchando? ahí está, ahí te Ah, bueno, escuchamos. si es que se me fue aquí el computador. Hicimos una agenda de Oropuche, que es un tema muy específico, y entonces dentro de Oropuche ya uno tiene que llegar al nivel de pregunta, ¿sí? No solamente la parte temática de laboratorio, manejo clínico, sino las preguntas específicas. Y yo cuando yo ya estoy entrando a mirar preguntas específicas, entonces una herramienta como esta ayuda a decir qué tipo de investigación necesito y a organizar mejor, digamos, de alguna manera la discusión. Ahora, en las agendas nacionales como tal, como por ejemplo la que se presentó de Perú, yo tengo temas más generales, algunos son generales, pero digamos, pueden tener varias preguntas bajo sí, y entonces ahí ya cuando va a ser la implementación de estas, es
clave tener este tipo de herramientas porque me ayuda un poco a decir, bueno, si yo necesito hacer investigación en tuberculosis, necesito hacer investigación en manejos, ¿no?, en ciertos temas de tuberculosis, pero bueno, ahí ya hay una gran cantidad de preguntas que yo podría sacar sobre el tema de tuberculosis. Entonces, ¿cuáles en particular es donde yo necesito contestar y que son prioritarias para el país? Entonces, aquí esta herramienta, digamos que es bien interesante porque ayuda precisamente a decantar mejor el cómo hacerlo. Y aquí lo uno con otras aplicaciones, porque todos los que hemos estado, digamos, que hemos tanto participado en procesos de capacitación, no solo de investigación, sino de temas de evidencia, de hacer revisiones sistemáticas, etcétera, sabemos que lo más difícil y lo que toma muchas veces más trabajo es simplemente hacer la pregunta pico, ¿sí? Y ver qué tipo de investigación necesitamos. O sea, llevar la idea que puede tomar un tomador de decisión, un clínico, a cuál es la pregunta específica que se quiere es un tema que es complejo y entonces este tipo de herramientas ayuda precisamente a fortalecer y, digamos, a sistematizar ese proceso y además con la ventaja de que ayuda a decirle a uno, bueno, usted me podría necesitar este tipo de diseño de estudio o este otro tipo de diseño de estudio para contestar específicamente esta pregunta. Entonces, creo que es una herramienta y por ahí veo un comentario de la doctora Evelina Chapman que lo había utilizado precisamente en capacitación de políticas informadas por evidencia. Entonces, es una herramienta que pienso que puede ser útil y aplicable a otros contextos. Vi también algunas preguntas sobre implementación. Yo creo que es un tema un poco que trasciende. Es una herramienta específica que puede ayudar en implementación, pero obviamente en un plan de implementación se requiere pues un tema muchísimo más amplio, desde la parte de financiamiento hasta la parte de ya bajar al terreno precisamente cada una de las prioridades de investigación, la articulación en todo el ecosistema de un país o regional. Entonces, creo que obviamente hay muchísimos más elementos que este. Bueno, paro ahí también para darle a los otros compañeros de pronto eh, alguna oportunidad también de contestar esta pregunta que hicieron. Adelante. ¿Uno tiene algún comentario adicional? O Evelina quería decir algo muy corto porque ya nos estamos pasando la hora. Sí, claro. Saludos Luis Gabriel y todos los colegas que son grandes amigos, hasta Tito, bueno, Sebastián, Ludovic, un placer. Estoy desde Chile. Lo único que quería comentar es que de verdad yo tomé contacto con Cristian por la herramienta, pero la utilicé para capacitación en políticas informadas por evidencia. Él me dice, bueno, contame cómo te va. El tema es que la pregunta fue si estaba validada para eso y de verdad la usé porque sirve para ordenar los procesos y creo que también como herramienta para establecer una agenda de prioridades sirve también para ordenar todo el ciclo de la política. Entonces creo que eso es muy relevante y en cuanto a tu pregunta, nosotros acabamos de terminar de elaborar la agenda de VIH avanzado regional, está basado en preguntas de investigación. Tenemos armada ya una agenda y está próxima a publicarse de casi 80 preguntas de investigación y en este proceso también Ludovic está al tanto porque él también ha participado, asesorado, entonces no específicamente con la herramienta que presenta Cristian, pero de aquí en adelante, porque esa herramienta es nueva, entonces hay que pensar cómo también utilizarla en estos procesos. He visto los ejemplos de los países, maravilloso. Entonces, solamente ese comentario, así que muchas gracias por la presentación. Agradecerle pues a todos los colegas que hicieron la presentación, particularmente a los colegas con que trabajamos con la representación de OPS en Perú en el desarrollo de la agenda de investigación todo el año pasado y que ya la vemos pues finalizada. Entonces, bueno, agradecerles por eso. También al resto de colegas que han participado y presentado sus experiencias. Una lástima que Laura no haya podido estar aquí en el webinario, pero ahí queda pues la presentación que ella nos envió igualmente. También pues agradecerle obviamente a Luis Gabriel que hizo la coordinación de todo este proceso con el equipo, con Mercedes, con Cristian,
con Kim y bueno, con todo el equipo que está detrás apoyando esto. Por último, comentarle a todos los que están participando que la unidad y el departamento hace muy frecuentemente webinarios de diferentes temas que cubren investigación, evidencia, ensayos clínicos, bioética, gestión de conocimiento, temas de ciencia, de datos, de salud digital. Entonces, para que estén pendientes y también se suscriban los diferentes listservs que tenemos listas para estar atentos pues, a este tipo de actividades. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.